Bueno, seguimos lo que habíamos estado refiriendo en la charla anterior. Nos queda hablar de la tenencia. La tenencia está definida en el artículo 1910, luego de la definición que en el 1909 da de posesión el legislador, el código, y en el 1910, como ustedes tienen transcripto ahí, dice que hay tenencia cuando una persona por sí o por medio de otra persona, de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. ¿Eh? Bien, en esta aclaración vamos a ver o vamos a concluir que se requiere corpus, que es la posibilidad de disponer material o jurídicamente de la cosa, pero que le va a faltar el animus, que sí tiene la posesión, que es el comportarse como dueño, y en la tenencia existe un poder de hecho sobre la cosa, pero como dijimos, se ejerce el nombre en representación de otra persona. Como dijimos, al faltar el animus, está faltando el elemento subjetivo o intencional. Volvemos al ejemplo del locatario. Tiene el uso y goce de la cosa, tiene la tenencia de la cosa, el uso y goce como un derecho personal, la tenencia, pero esa tenencia que tiene de ese inmueble implica reconocer la posesión en el locador, propietario, poseedor de la cosa, y que está representándolo. ¿eh? También tenemos en esto que relacionarlo con el artículo 1912, que habla del objeto y sujeto plural, que el objeto de la posesión y de la tenencia, o sea, de ambos, volvemos a decir que en esto es adecuada la reglamentación, la regulación que trae el código al tratar conjuntamente a la posesión y a la tenencia, desde un punto de metodológico, de estructuración es correcto, y dice el artículo 1912 que el objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa determinada, y vuelve a decir que se ejerce por una o varias personas de la totalidad de una parte material de la cosa. En ese supuesto estaríamos inmersos en el caso de la coposesión, que vamos a pasar a describir luego. Pero tenemos que decir que el tenedor tiene algunas acciones que están determinadas, por ejemplo, la defensa extrajudicial por el artículo 2240, y tiene acciones posesorias que están en los artículos 2238 y 2245. Vamos a leer el 2238, que habla de la finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan, y dice: las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, van a ser desarrolladas igual después las acciones, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor, con lo cual le está dando esas acciones. Y el artículo 2245 establece en la legitimación que corresponden las acciones posesorias a los poseedores de las cosas universales, de hecho, o partes materiales de la cosa. Y dice: cualquiera de los coposeedores puede ejercer las acciones posesorias contra terceros en el concurso de otros. Y en la parte final, infine, del artículo 2245 dice: los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor y pedir que sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, quedan facultados para tomarla directamente. Con lo cual estamos viendo de nuevo las acciones, la legitimación en este caso, que tiene el tenedor o que tienen los tenedores. Bueno, hecha esta aclaración, este desarrollo, vamos a ir a la clasificación de la tenencia. La clasificación puede ser interesada o desinteresada, tiene en cuenta en esta primer parte el uso y goce de la cosa. Vélez había reconocido legitimación para la acción de despojo, por ejemplo, y luego tenemos la absoluta y la relativa. La absoluta, en el artículo 237, vamos a tener relación con los bienes que son las cosas, del dominio público, y en la relativa, que vamos a ir al artículo 1910, donde el tenedor reconoce la posesión en otra persona con relación a la cosa que tiene en su poder. Bueno, luego debemos mencionar que hay un derecho a retención y reintegro de los gastos por parte del tenedor en esa obligación de conservación, que lo establece esto el artículo 1940, al cual vamos a remitirnos, y que en realidad el 1940 habla de los efectos propios de la tenencia,
al decir que el tenedor debe conservar la cosa, pero puede reclamar al poseedor el reintegro de los gastos. B. Individualizar y comunicar al poseedor de quien es representante. Si se lo perturba en razón de la cosa y de no hacerlo, responde por los daños ocasionados al poseedor y pierde la garantía por evicción si ésta corresponde. Y C. Restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamar la previa citación fehaciente de los otros que la pretenden. Bien. Y luego tenemos que mencionar, obviamente, esta figura, que ya la dijimos al inicio de la charla, de la exposición, la segunda exposición que hemos hecho respecto a esto, donde habla de los servidores de la posesión, en la parte final, en el segundo, en el punto y aparte, diríamos, porque no es un segundo párrafo, del 1911, que dice que quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, por ejemplo un empleado, obviamente, servicio, hospedaje u hospitalidad, se llama en este código servidor de la posesión. Y que en realidad nosotros, acá recordemos que no regula el código la yuxtaposición, que solo vamos a tener posesión, tenencia y la figura de los servidores de la posesión, que en realidad no tienen ánimus ni tampoco representación del poseedor, o sea que es el grado más bajo dentro de las relaciones de poder, podríamos denominarle de ese modo. Bueno, obviamente el servidor de la posesión es un tipo de relación, como lo dijimos, material que se puede dar entre las personas y las cosas. Volvemos a mencionar, entonces, que se ejerce el interés del poseedor, de ese servidor de la posesión. Y no tienen ningún tipo de interés propio, no poseen ninguna tampoco de las ventajas, ninguna de las acciones que mencionamos ni para los poseedores, ni mucho menos tampoco para los tenedores. Y hay obviamente un tipo de vínculo, podemos pensar en los sujetos que van como hospedados a un determinado inmueble, por ejemplo en la situación de pandemia, no están legitimados obviamente para hacer las acciones posesorias como dijimos, podemos pensar, viajemos un poco en este momento que no podemos viajar, en los pasajeros de un hotel, y no un hotel de estos supuestos de obligatorios, de cuarentena obligatoria por el tema del coronavirus. Bien, bueno, aquí vamos a ver que en la diferencia, si ustedes me refieren a esto, con la yuxtaposición local que habíamos mencionado, falta la voluntad, cuando el contacto físico no es querido, que tampoco está regulado en el código, y esto lo distinguimos obviamente de los servidores de la posesión. Bueno, luego tienen ustedes la diferencia entre posesión y dominio, que les dejamos para que ustedes investiguen, amplíen respecto de eso, pero básicamente mencionar que el dominio es un derecho real, obviamente, y que en la posesión, esta posesión puede surgir, puede descansar, vamos a decir, más que surgir, de un derecho real o no. Podemos decir que un poseedor no tiene derecho real sobre el inmueble, en tanto no tenga dominio del inmueble, pero sin embargo tiene una relación de poder respecto de la cosa. Bueno, hay mucho más para desarrollar, vamos luego a finalizar este grupito de charlas que hemos dado con el tema de la clasificación de la posesión y de la tenencia, que va a ser la última parte, pero hoy vamos a cerrar con, a ver si lo tenemos acá, sí, con la coposesión y la tenencia. Ya vimos la distinción entre la tenencia, que es reconocer la posesión en otro, pero vamos a ir a la coposesión, que aquí les he puesto como caracteres, como requisitos, en realidad, que hay una pluralidad de sujetos. Para que haya coposesión debe haber más de un sujeto, si no estaríamos hablando obviamente solo de posesión. Y que la cosa además no se debe encontrar en estado de indivisión, porque si la cosa sobre la cual se ejerce esa relación de poder, esa coposesión, estuviera dividida, en realidad volvemos al punto, no tendríamos coposesión, sino posesión. Y que tiene que ser una parte ideal sobre la que se ejerce, porque si la cosa fuera, si yo tengo un lote y tengo la posesión del extremo noreste de 10 metros por 30 en cuanto a la superficie, bueno, ahí voy a tener una posesión limitada, no una coposesión. En cambio acá sería que hay dos o más sujetos que tienen la posesión sobre todo ese lote de 10 por 30. Y bueno, en este caso dijimos que el código regula en forma conjunta también, y cerramos con esto, la posesión y la tenencia,
Y en esta regulación conjunta también vamos a referir en la parte siguiente, en la charla siguiente, a la clasificación de la posesión o la tenencia, que también es un punto dentro de esta materia que es muy importante y dentro de esta temática. Así que cerramos esto para después volvernos a encontrar en el desarrollo de otro de los puntos de las relaciones de poder.